Ya, bueno, vamos a hacer la primera sección. La primera sección de trigonometría está dedicada a los ángulos. Y para ello, pues vamos a definir qué es un ángulo y algunas clasificaciones. Dice, un ángulo es una región en el plano comprendida entre dos semirrectas de origen común. Semirrecta significaría que yo tengo un punto y de ahí pues me voy hacia el infinito y asimismo el punto que tienen en común y me voy hacia otra dirección. Así que de cierta manera tengo dos pedazos de rectas y la abertura comprendida entre esas dos rectas es lo que voy a llamarle un ángulo. En este caso, esta es la abertura. Esto es un ángulo. Puede ser que yo lo abra en sentido horario o puede ser que yo lo abra en sentido antihorario. Y de eso va a depender si mi ángulo es positivo o mi ángulo es negativo. Creo que esa convención la mayoría la ha usado alguna vez, siendo en sentido antihorario la manera en la que se abren los ángulos positivos y en sentido horario en negativo. Mire, incluso si quiero ser un poquito más específico, podemos llamarle de donde inicia nuestro ángulo, le podemos llamar lado inicial y desde donde termina le vamos a llamar lado final. Tenemos lado inicial y tenemos lado final. Esa abertura abierta, esa abertura que se abre en este sentido antihorario es la positiva, mire. Toda esta distancia es nuestro ángulo en sentido positivo. Pero asimismo, considerando el lado inicial y también nuestro lado final, pero ahora abriendo en sentido antihorario, no en sentido horario, así, tal cual como si fuera un reloj, sería un ángulo negativo. Algo que sería importante que note es que los dos sumados en valor absoluto tienen que dar 360. Por ejemplo, si yo dijera que esto vale 70 grados, ¿no? Por poner un ejemplo, el ángulo que se forma acá debería ser 290 grados, pero en negativo. La abertura de aquí, 70 grados, y la abertura en el otro sentido, menos 290. Valor absoluto de ambas se suman y me quedan 360. ¿Ya? Eso es algo que siempre debe ocurrir. Ahora, hay una interpretación entre lo que va a pasar en el plano cartesiano. ¿Ya? El plano cartesiano, creo que todos lo hemos visto, ya pasamos por funciones y tenemos esta representación. Mire, aquí están los cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. También, mire, tenemos el lado inicial que parte en el eje de las X. Esto vendría a ser importante, miren. Asimismo, acá tenemos el lado inicial y mi lado final es este de aquí, miren. Asimismo para acá. Mi lado inicial siempre va a estar recostado en el eje de las X. ¿Ya? Eso es algo clave. Y el lado final puede estar en cualquiera de los demás cuadrantes.
En este sentido será positivo y en el otro sentido será negativo. Eso no va a cambiar sin importar la referencia. Ahora, hay unidades, en este caso, angulares. Lo más popular sería trabajarlo en grados, pero igual hay otras medidas que me pueden llegar a preguntar. Ok, vamos a considerarlas por acá. Hágale una captura por si acaso. Ya, miren, tenemos para la localización exacta de una estrella o de la posición de un barco, es más adecuado utilizar grados sexagesimales como unidad de medida angular. Sin embargo, la motivación original para escoger esta unidad de medida angular es desconocida. Una teoría indica que está relacionada al hecho de que 360 es aproximadamente la cantidad de días en un año. El sistema de grado sexagesimal, minutos, segundos, a más de ser un sistema posicional, tiene como base el número 60, según el cual 60 unidades de orden forman una unidad de orden superior. Algunas equivalentes importantes son las siguientes. 360 representa un giro completo alrededor de una circunferencia, ¿ok? Lo que me interesaría es básicamente esto, porque creo que de cierta manera siempre lo hemos, bueno, siempre me lo han enseñado, ¿verdad? Cuando usted da toda una vuelta o completa toda una circunferencia, me mencionan que hay 360 grados, ¿no? Que eso es lo que yo conozco. La mitad de la circunferencia son 180 grados, el cuarto de la circunferencia, 90 grados, y un grado representa pues la 360ª parte de una vuelta, o sea, dividirlo en 360 pedacitos. Y ahora, a un grado que esa medida, que es muy pequeñita, usted la divide en 60 partecitas y cada una de esas son minutos. Y a cada minuto lo separa en 60 partecitas más y cada una de ellas son segundos. Así que de cierta manera, lo que mejor podemos entender o relacionar son los grados. Ya si yo quiero ser más exacto, podemos llevarlos a minutos y segundos. Pero recuerde que nosotros no usamos calculadora y simplemente lo que hacemos son ángulos notables, o sea, son ángulos bastante familiares, exactos, que voy a considerar. Así que ahí podemos aprovechar y solamente trabajar con grados. Mire, se puede observar que para generar un ángulo se puede dar más de un giro completo. Por ejemplo, si damos dos giros, tendremos 720. Si damos 10 giros, tendremos 3600. Mire, esto es una parte bien importante, porque a veces para confundirme, para marearme, ellos suelen dar un ángulo bastante grande. Lo que yo normalmente debería hacer es tratar de hacer una ponderación a valores de ángulos que sean en la primera vuelta. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Bueno, como dice aquí, si yo hiciera un plano cartesiano, vámonos así, tenemos la X, tenemos la Y,
Y digamos que aquí está el ángulo de 30 grados, más o menos por ahí, 30 grados. Si yo me doy una vuelta completa, o sea, me doy una vuelta de aquí hasta acá totalmente, yo sé que aquí hay un ángulo de 360 grados y avanzar 30 grados más significa 360 más los 30 grados es igual a 390 grados, que es exactamente lo mismo que ese 30 grados que estoy analizando desde el principio. Yo un ángulo sin problema, yo puedo darle las vueltas que yo quiera. Eso es importante. Cada vez que yo quiera, voy a dar las vueltas que sean necesarias. Como le digo, y para tratar de confundirme, normalmente ellos me dan un ángulo bastante grande. De ahí yo lo que debería hacer es restarle 360 sin ningún problema. Mire, por eso le dicen, si me dan 720, yo esto lo relaciono con 360 más 360. Estamos hablando de dos vueltas, ¿ok? Y así sucesivamente. El ángulo de 3600, ya por cuestión de que se vea fácil, sería 10 veces 360. Estamos hablando de 10 vueltas. Y así pues podemos interpretar lo necesario. Así que si usted viene y por ejemplo dice, a ver, tengo un ángulo de 500 grados. Ese ángulo de 500 grados es más de una vuelta, porque usted en una vuelta llega hasta 360. Entonces, el equivalente de 500 grados, ¿en dónde estaría? 500 grados llevándolo a un ángulo de los cuatro cuadrantes en la primera vuelta, ¿en dónde estaría? 135, ¿ok? A ver, ¿seguro? 135. Podríamos interpretarlo como 360 grados más 140 grados. O sea, esta es una vuelta y este es el ángulo que me interesa. ¿Ok? Entonces, el 500 grados es lo mismo que 140 grados. El 360 que está de manera implícita, guardado ahí, prácticamente como que se pierde porque es volver al mismo lugar. ¿Ok? No, no va en el tercero, solamente va en el segundo, porque es 140, ¿no? Ajá, correcto. Ahí el compañero se pasó de vuelta, literal, ¿no? Así que segundo nada más. Entonces, eso es como el primer sistema que se suele estudiar y que creo que la mayoría lo tiene bastante presente. Incluso si usted recuerda en los graduadores, esas son las medidas que uno trabaja, ¿no? Tiene hasta el 180 y si tiene un transportador tiene hasta 360 como tal. Así que ahí usted puede aprovechar. Ahora, vamos a la siguiente manera en la que yo puedo trabajar, que serían en radianes. Bueno, así mismo, hágale una captura. A ver, a ver, a ver. Ujú.
Ya, miren, tenemos de que esta medida no es tan familiar, pero si yo empiezo a entender de dónde sale, al menos puedo relacionarla mejor. Mire, le hablan de un radián y le dicen que un radián es 57 grados con 17 minutos y 44,8 segundos. Ya, eso es la comilla y las dos comillas. Si usted se da cuenta, aquí usted tiene un centro y esta medida le mencionan que es el radio. Mire. De aquí a acá, yo sé que es el radio, de aquí a acá también es el radio. Ahora, cuando el arco que se forme, que el arco es nada más y nada menos que la porción de la circunferencia, que está limitada por esos dos radios, mida exactamente lo mismo que el radio, ¿ok? Cuando esto mida exactamente lo mismo que el radio, la abertura será considerada como un radián, ¿ok? Me imagino que se deriva de la palabra radio, ¿no? Un radián, ¿no? Porque esta medida vale un radio. Y eso de ahí para nosotros se va a medir, se va a medir, se va a medir, y puedo yo generar los radianes que sean posibles, ¿no? En este caso, como me dicen 57, se van a poder formar pi veces radianes en el ángulo de 180 graditos. Eso es bien importante. Cada vez que yo tenga esto de aquí, sería pi radianes o pi veces un radián será igual a 180 grados. Los 180 grados que uno tiene en mente, que es medir el ángulo sobre una recta, ¿no? Este ángulo vale 180 grados y caben 3 radianes más 0,1415 radianes, formando el número pi. Aunque nosotros lo veamos y lo vayamos a considerar como un factor de conversión, eso es lo que está pasando. ¿Ya? Como un factor de conversión es, cabe 180 grados en 3 veces punto 14, 15, 16 radianes. O directamente 180 equivale a pi, que es lo que uno considera. Acá me dicen que la medida de un ángulo permite calcular fácilmente la longitud de un arco o circunferencia. Solo basta con multiplicar la longitud del radio por la medida del ángulo en radianes. ¿Ya? Longitud de arco es medida del ángulo en radianes por la longitud del radio. Bueno, igual esto se ve un poquito más a fondo en geometría, pero le mencionan que el arco es igual a r por teta, radio y el ángulo que debe estar en radianes. Por lo cual, cuando uno dice, a ver, yo quiero el perímetro de la circunferencia, el radio viene a ser r y el ángulo para cubrir o bordear todo es 2 pi radianes. Eso quiere decir que vale 2 pi por r, que es la fórmula del perímetro de una circunferencia. Así que tenga mucho cuidado al momento de aplicar esta fórmula. El arco es r por teta y dependiendo de lo que usted quiera bordear, con el valor de 2 pi formaría toda la circunferencia. Por eso el perímetro es todo ese valor, 2 pi por r. Algo importante sería que usted se aprenda o recuerde que los ángulos en los cuadrantes están entre estos valores. Entre 0 y 90 grados son el primer cuadrante. Yo lo voy a colocar aquí, ¿ve? Pequeñito. El planito cartesiano es una idea así, X y decimos, primer cuadrante, ¿verdad? Son ángulos que están entre 0 y 90 grados. Segundo cuadrante es algo que está formado entre 90 y 180. Tercer cuadrante es lo que está formado entre 180 y 270. Y el cuarto cuadrante lo que forma entre 270 y 360. ¿Ok?
Eso para nosotros sería importante transformarlo a radianes, que sería 90 es pi medios, 180 que ya lo sabemos que vale pi, 270 que es 3 pi medios y el valor de 360 que equivale a 2 pi. ¿Ya? Todo esto usted, lo recomendable es que se lo aprenda de memoria. ¿Ya? Porque si usted quiere aplicar el factor de conversión, perdería tiempo en hacer alguna cuenta o incluso puede hasta equivocar si no multiplica bien o no despeja bien. Y el cero, el pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi son nada más y nada menos que los semiejes. El eje positivo, en X, en X negativo, en Y negativo, y así sucesivamente. Entonces, en el plano cartesiano, esa es la manera en la que voy a trabajar. Cuando yo le diga el ángulo de 120, yo diré, ok, 120 está entre 90 y 180, o sea, es un ángulo del segundo cuadrante. Eso es lo que me importa, identificarlo rápido, que yo, a partir del resultado, yo sepa dónde va a estar ubicado, ¿ya? Y no perder como que tiempo viendo y a dónde estará. Eso no me conviene prácticamente para nada, ¿ok? Bueno, dele, dale captura. Eso es la manera en la que lo vamos a representar. Ahora sí, clasificación de los angulitos, a ver qué tal nos va. A ver, hágale la captura también a esta parte.
Ya. 5.1.2. Ahora sí, la clasificación. Ángulos coterminales son aquellos ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Es prácticamente lo que hicimos al principio, solo que ahora le estamos dando un nombre. Mire, porque al hablar del lado inicial, tranquilamente podemos hablar de esto. Mire, lado inicial, lado final. El ángulo que se abre en este sentido, 60, y el ángulo que se abre en el otro sentido, beta, que es menos 300. ¿Ok? Ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final o terminal. Entonces sería la manera en que lo vamos a relacionar como abierto como positivo en este sentido y como negativo en el otro sentido, ¿no? Así que ahí debo tener cuidado. Y bueno, acá ellos ya más o menos buscan la ilustración de lo que usted hace con los grados, ¿no? Mire, dice, tenemos, me imagino que aquí ha de ser 10, 20, 30, bueno, un poquito más parece. Aquí hay como unos 60 grados, así que prácticamente este ángulo viene a ser alfa y el otro ángulo que yo abro en el otro sentido viene a ser beta. Pero no olvidarse que debe ser considerado como un ángulo negativo. Bueno, a ver, sigue entrando la gente. Qué raro. ¿Será que les fue mal en la lección general? Ahora sí ya van volviendo a casa. 5.3 sería ángulos consecutivos. Dice, dos ángulos en un mismo plano son consecutivos cuando lo único que tienen en común es uno de sus lados. ¿Ok? En este caso, este es el lado que tienen en común. Él es el lado final del ángulo alfa y automáticamente se vuelve el lado inicial de beta. Tienen en común uno de sus lados. Y para que lo aprenda o lo recuerde, va un ángulo a continuación del otro. Termina uno y ¡pac! Generamos el otro. Esos son ángulos consecutivos. Importante, no están obligados a tener una medida, por si acaso. Ellos pueden sumar más de 90, 90, menos de 90, sin ningún problema. La única condición es que tengan un único lado común, nada más, o que uno esté a continuación del otro, punto. Ahora, este ángulo es más popular. Creo que este tal vez sí se acuerdan. Ángulos complementarios. Aquí la medida de alfa y beta sumado debe darme 90 grados, exactamente 90 grados. Y por si acaso no tiene nada que ver la medida, no deben ser mitad y mitad, no debe ser necesariamente el doble, puede ser un grado sumado con 89 grados y automáticamente como suman 90 se pueden considerar como complementarios. ¿Ya? La medida es lo de menos. Sumados dan 90, automáticamente complementarios. Y mire, para el ejemplo, ellos también le hacen dos ángulos, así, uno por aquí y otro por acá, y termina por acá con el 90. Para que usted se haga la idea que no necesariamente tienen que ser consecutivos, sino solamente dos ángulos que sumados me den 90 grados. A mí la idea que me agrada un poco más es verlos a partir de un triángulo rectángulo que usted puede tranquilamente generar. Tenemos aquí está alfa y aquí está beta. Y si este triángulo es rectángulo, aquí hay 90. Y sumados alfa y beta, me quedan siempre un ángulo de 90 también. Normalmente, como digo, esa es la manera en la que yo lo veo más o lo aplico más. No necesariamente los ángulos van a estar por separados. ¿Ya? Tenemos un par más todavía, así que cópelo, hágale una captura. Repasaremos algo de funciones. Bueno, voy a terminar las dos primeras secciones. Más que todo un poquito de teoría y creo que alcanzamos a hacer algo de logaritmos más que todo. Creo que, a ver, déjeme ver.
Déjenme ver, déjenme ver. Sí, igual me imagino que más tarde, porque vi que en el horario tienen con Andy, ¿no? Entonces ahí con él pueden practicar esa parte también. Ajá. Sí, pero igual voy a hacer algo del logaritmo. Alguien me dijo, no sé si estará por aquí el compañero. Tenía dudas con un problema en la tarde, pero le dije que en el virtual lo ayudaba. Igual creería yo que el taller se lo van a colocar más dedicado a exponencial y logarítmica, porque es lo único que ha visto aparte de lo que era la lección general, ¿no? Entonces, trate de estudiar más eso, logaritmo y exponenciales. Operaciones como inversa, compuesta, ligado a esto de aquí, porque es lo nuevo, lo que no le han tomado por si acaso. A ver, vamos. Siguiente definición, ángulos suplementarios. También tenemos acá adyacentes. ¿En qué parte del libro naranja están las identidades? No recuerdo bien el color, pero está después de funciones. Siempre, creo que es un color celestito, pero siempre después de funciones colocan el capítulo de trigonometría. Entonces, a partir de ese color, creo que es capítulo 5, no, capítulo 4. Ahí usted puede encontrarlo, porque el capítulo uno es lógica más conjuntos, capítulo 2 es números, 3 es funciones, que recuerdo que era color naranja, y de ahí creo que viene trigonometría, que es el capítulo celeste. Así que búsquelos ahí, creo que es la sección 3 o 4 y están las mismas identidades del libro de acá, así que ahí en esa parte sí le sirve. A ver, y ángulos opuestos por el vértice, ya. Este de aquí es el último. Puede ser complementario. Sí, no hay problema. Ángulo consecutivo puede ser complementario, sí, pero no necesariamente debe ser complementario. Solamente me basta que esté uno a continuación del otro y punto. ¿Puedan sumar 90? Sí. ¿Pueden sumar 180? También. Así que ahí debo tener simplemente cuidado. A ver, ahora sería suplementarios. Serían dos ángulos. Son suplementarios cuando la suma de las medidas de sus ángulos constituye dos ángulos rectos. Y los ángulos rectos son 90 grados, o sea, 180 grados. La suma de alfa con beta va a ser nada más y nada menos que 180 graditos. De aquí tenemos alfa y tenemos beta, entre los dos van a sumar 180 grados. Ahora, este de aquí sí es importante, miren, ahí viene un poco tal vez su duda. Ángulos adyacentes son ángulos que son consecutivos y además son suplementarios. Ahora sí, ellos son importantes. Ángulos que sumen 180 grados y que uno esté a continuación del otro. Importante. Ahora, por acá tenemos ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos se dicen opuestos por el vértice cuando los lados de uno de ellos son semirrectas opuestas del lado del otro, verificándose que alfa es igual a beta. Pero en este caso, como usted lo va a encontrar la mayoría de veces, son cuando tengamos la intersección de dos rectas. Miren, tengo una recta por aquí, tengo una recta por acá. El ángulo que se forma por aquí, el ángulo que se forma por acá, es exactamente lo mismo. Tengo un ángulo que yo le llamo aquí alfa y tengo un ángulo que le llamo acá beta. Alfa y beta, ¿ok? Y también, por si acaso, el ángulo que se forma acá arriba y el ángulo que se forma abajo también son iguales. ¿Ya? Pongámosle aquí teta y acá phi o gamma. También esos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Son la intersección de dos rectas. Y los ángulos que se observan entre sí vendrían a ser nuestros ángulos iguales. ¿Ok? Y como última cosa que debemos recordar, tenemos este esquema.
Bueno, vamos a pegarlo por aquí. Ya, este esquema. En la medida de lo posible, debo aprendérmelos todos. Si no, al menos aprendérmelos del primer cuadrante. El 30, 60, 45, 90. Todos estos, tratar de aprendérselos de memoria. Porque los demás se pueden interpretar haciendo una operación de producto. ¿Ya? Diciendo, por ejemplo, 60 grados multiplicado por 2 son 120. Entonces, 2 pitercios es el ángulo que está aquí, miren. 60 por 2, 120. Pi tercios por 2, 2 pi tercios. Y así voy tratando de generar. Mire, este ángulo de aquí vale pi medios. Yo lo multiplico por 3. 90 por 3 son 270. Y eso en radianes es 3 pi medios. Ya, no es complicado, solamente necesita un poquito de tiempo, de que usted se tome la molestia de repetirlo hasta que por fin se acuerde de la mayoría. Pero hágalo antes de la evaluación, no el día anterior y todo ya asustado, aprendiéndose todo lo más que pueda. Ya, creo que ha de haber alguna prueba de salida, tal vez en una semana y media, así que todavía tiene tiempo de aprendérselos. Yo creo que tengo por ahí todavía el archivo, ya les voy a compartir un archivo donde está lo de las funciones trigonométricas y las identidades también. Incluso hay hasta los gráficos para que puedan trabajar. A ver, ahora sí, a lo que nos trajo el capítulo, ¿ya? Las funciones trigonométricas elementales. Y aquí usted lo va a ver algo raro, y eso es realmente lo chévere. Creo que a la mayoría le han enseñado que el seno es opuesto sobre hipotenusa y nada más. Por lo tanto, aprende Socatoa, Coca Hielo, y ahora se da cuenta de que puede ir un poquito más allá. Y así que tiene que abrir su panorama. A ver, cópialo. Vamos a pegarlo por acá. No sé nada de trigo. Nadie sabe nada de trigo, tranquilo. Todos están así.
Ya, mire, tenemos funciones trigonométricas elementales. Sea P un punto con coordenadas A, B que está sobre la circunferencia de radio unitario. Ahora, cuidado con algo. Simplemente se le toma un radio unitario, un radio igual a uno, por facilidad. Pero usted puede hacer el ejemplo con cualquier radio sin ningún problema, por si acaso. La X, la medida del ángulo en posición estándar que forma el segmento OP, con el semieje horizontal positivo. La función seno está definida por b sobre uno, que es una función que está de reales en reales. Así que vamos a considerar esto de aquí. Déjame hacerlo un poquito más grande. Tenemos ahí, tenemos nuestra circunferencia. Me mencionan que es un círculo unitario, lo cual conlleva que mi radio sea exactamente uno. Aquí, en esta parte, miren. Así. Y esto es simplemente una proyección para formar un triangulito, miren. Y el ángulo que se forma entre el eje de las X y el radio es X. Y el punto tiene coordenadas A, B. Esas medidas son generales, arbitrarias, por si acaso. En XA, en YB. Punto. Ya está. Ahora, si yo recuerdo a qué es igual el seno, creería que la mayoría recuerda que el seno de X, en este caso, era la relación entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coincide con esa idea? Ya, perfecto. Mire, ¿quién vendría a ser para nosotros el opuesto? El opuesto viene a ser esta medida que es B. Mire, si aquí está el ángulo X, el opuesto viene a ser B y la hipotenusa es uno. Entonces, ahí es donde aparece esto justamente, miren, seno de X es igual a B sobre uno. La coordenada en Y del círculo unitario, porque al final de cuentas, B sobre uno queda B. Y listo, ya tenemos esta idea. Ahora, coseno de X. Coseno, ¿a qué era igual? Coseno de X era cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y quién es para nosotros el adyacente en este triángulo que se formó? El adyacente viene a ser A. A sobre la hipotenusa uno. Así que A sobre uno y nos queda de coordenada A. Perfecto. Eso al momento de trabajar con seno y coseno. Ahora, le pregunto, ¿a qué era igual la tangente? Tangente de la X en relación de lados. A ver si recuerdan. Seno sobre coseno, ya, sí, justamente a eso iba también como tal, pero era relacionar el cateto opuesto, ¿verdad? Era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo me doy cuenta de algo. El cateto opuesto era B y el cateto adyacente era A. Pero yo me doy cuenta de algo, mire, B es igual al seno y que A es igual al coseno. En otras palabras, yo aquí acabo de aprender una primera identidad trigonométrica, que la tangente de X es nada más y nada menos que la división entre el seno y el coseno. Primera identidad, primera identidad que vamos a considerar, ¿no? Y eso sí, ve, mire, como es una división,
¿Qué restricción debe tener? Bueno, fácil. La restricción que va a tener es que la coordenada de A no debe ser cero. ¿Ya? Y eso genera que se aparezcan estas condiciones de aquí. ¿Ya? Igual, vamos a ver cuando veamos la gráfica cuáles son los valores en los cuales la tangente tiene inconvenientes. Pero de momento tienen la forma 2n más 1 multiplicado por pi medios. Ya, esto es nada más y nada menos que asíntotas. Pero como le digo, más adelante ahí sí vamos a ver qué es como tal esa restricción. La cotangente, la secante y la cosecante son recíprocas, o sea, también es otro paquete de identidades que usted se puede aprender. Por ejemplo, la cotangente es igual a sobre B, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y asimismo, haciendo la misma relación, cotangente de X es igual a la coordenada A. ¿Quién es la coordenada A? Coseno. ¿Y quién es la coordenada B? Seno. Así que podemos sacar esta conclusión. Cotangente es coseno sobre seno. Y mire, segunda identidad que usted podría aprender. Cotangente se transforma en la división del coseno sobre el seno y asimismo tiene otra restricción cuando la b se haga cero. Y la restricción es npi, donde n es un número entero. ¿Ok? Y el a, pues bueno, arriba era distinto de cero y acá b es distinto de cero. Ahora, el secante y el cosecante, estamos hablando de una función secante que está definida por 1 sobre a, ¿ok? 1 sobre el coseno. Así que también vamos a especificarla por aquí. Secante, secante de la x es igual a 1 sobre la a, que la a es el coseno de x. Y el cosecante de la x es nada más y nada menos que 1 sobre el seno de la x. ¿Ya? 1 sobre b. Y asimismo, esta tiene la restricción de la A, mire, la A y la A, misma restricción. B y B tiene restricción y restricción igualita. ¿Qué son esas restricciones? Asíntotas, básicamente. ¿Ok? Ahora, solamente para aclarar algo, si yo me doy cuenta de esto, mire, ya quedé que B es el seno y que A es el coseno. Entonces, este punto pasa a ser coordenadas coseno de X, seno de X. En otras palabras, la medida horizontal, la proyección horizontal, es el valor del coseno. Así, miren, si yo esto de aquí lo mido, esto tiene que ser el coseno del ángulo que yo estoy formando. Y la y, que viene a ser la proyección, la y es la proyección vertical, esta medida viene a ser para nosotros el seno de x. Y así sucesivamente, cada vez que yo haga esto, la x será coseno, la y será seno. Así que simplemente para que se dé cuenta, voy a dibujar acá en Desmos un círculo. Déjenme aquí, Desmos. A ver, y pongamos radio 1, 1, 1. Ya, así. Y ahí. Este es el círculo unitario que nosotros estamos estudiando. Ahora, si me dicen el seno y el coseno, asimismo con X y Y, nosotros podemos hacer esto. La recta Y igual
a X. ¿Ya? ¿Qué es la más fácil? El ángulo de 45 grados. Mire, aquí hay un angulito de 45 grados. Esta coordenada que usted ve aquí, mire, 0.077, 0.707, es la medida de raíz de 2 sobre 2 que usted normalmente saca en la calculadora. A ver, le voy a colocar esta coordenada aquí. El raíz de 2 sobre 2, para que quede exacto, raíz de 2 sobre 2, coma, acá también. Y miren, ese puntito es el famoso coseno y seno. Ahora, acá sería y igual a 1 sobre raíz de 3 de x. Este sería 30 grados, miren. Este punto, justamente aquí, es el punto de seno de 30 y coseno de 30. A ver, déjeme ver. No le marca la intersección, pero ahí más o menos, mire, ahí que se vea. 0.86 y 0.500 es un medio y el raíz de 3 sobre 2. Era raíz de 3 sobre 2. No, aquí es coseno. Ujú. Y acá sería un medio. Ya, ahí justamente, mire. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Ahí. Coordenada coseno y la coordenada del seno. 30 grados, 45 grados. Y asimismo puedo marcar 60. Y cada una de esas medidas vendría a ser el valor del seno y el coseno. A ver, aquí creo que está mi archivo. Eso justamente, miren. Ahora, aquí se ve un poco mejor. Tiene hasta los grados, tiene en radianes, tiene básicamente todo, miren. El punto x, y es igual al coseno de t, seno de t. La x es coseno, la y es seno. Y cada coordenada, miren, para t0, o sea, 0 grados o 0 radianes, será 1,0. El 1 es el coseno y el 0 es el seno. Sería coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Para 30 grados, t igual a pi sextos. Coseno, raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30, un medio. 45, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ya, vaya siguiéndolo con la calculadora y creo que le va a salir exactamente estos mismos valores. Ya, confírmelo. Perfecto, ¿no? Eso queda. Ahora, en 60 grados, el coseno de 60 vale un medio y el coseno de 60 vale el seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Acá, coordenada 0,1. El coseno es 0 de 90 y el seno de 90 vale 1. Y así con absolutamente todos los valores. Algo que va a notar es que empiezan a aparecer coordenadas negativas. Y eso es netamente por la X en este cuadrante. Mire, todas son negativas. O sea, el coseno se vuelve negativo en el segundo cuadrante. Y el valor Y, que es el seno, sigue siendo positivo. Pero a medida que yo trabajo con el tercer cuadrante, ahora ambas son negativas. Mire. La X y la Y, o sea, el coseno y el seno, se vuelven negativos en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, quien es negativo es el seno. Así yo puedo sacar un resumen de los positivos y los negativos de cada uno. Y bueno, acá aparece nuestro dolor de cabeza. Miren, las primeras identidades recíprocas,
Tangente es uno sobre cotangente, cotangente uno sobre tangente. Y estas son las que habíamos visto, ¿no? Uno sobre cosecante. Acá está la de tangente de seno sobre coseno. Cotangente, coseno sobre seno. Y bueno, pitagóricas. Ya una vez que incluso sabe teorema de Pitágoras, puede sin ningún problema acordarse del teorema, ¿no? Mire, aquí hay un triángulo que sería a al cuadrado más b al cuadrado es igual a uno al cuadrado. Pero a es coseno, o sea, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a uno. Si desea, puede ordenarlo. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a uno. Ahí aparece la identidad pitagórica. Ahora, más loco todavía, miren, si yo a esto lo divido para seno cuadrado, o primero para coseno cuadrado, para guardar un orden, mire, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a uno. Divida todo para coseno cuadrado. Divido para coseno cuadrado, divido para coseno cuadrado. Seno sobre coseno, tangente. Coseno sobre coseno, uno. Y esto, uno sobre coseno, secante, secante cuadrado de x. Segunda identidad pitagórica. Ahora, no quiere dividir para coseno, divide para seno. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a uno. Y divida todo para seno cuadrado. Divida para seno cuadrado y divida para seno cuadrado. Seno sobre seno, uno. Coseno sobre seno, cotangente cuadrado de la x. Y esto es igual a ¿cuánto? A cosecante de la x, al cuadrado de la x. Esas son las dos identidades adicionales que aparecen acá, en identidad pitagórica. Y así sucesivamente yo puedo ir generando todas estas que aparecen aquí. Pero bueno, eso más adelante. Incluso en el libro hay demostración de alguna, que es bastante interesante. Ya, bueno, ok, eso vamos a llevarlo por acá. A ver, ahí. Mire, esto es ya si usted quiere ser un poquito más estudioso. Incluso hay una manera gráfica de ver la tangente, mire. Ahí, aquí ya le explican más a fondo, mire. La figura, bla, 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 el seno y el coseno. Si estoy en el primer cuadrante, ambas son positivas. Esta es la manera técnica en la cual usted dice, seno es mayor que cero y el coseno es mayor que cero. A la morocha sería, ambas son positivas en el primer cuadrante. Miren, la tangente es esta línea que se genera si usted prolonga o aplica una tangente hacia esta recta prolongada, ¿no? Que es la hipotenusa. También, haciendo semejanza de triángulos, mire, puede llegar a la conclusión de que esa medida es la tangente. Y como el seno sobre coseno son positivos, la tangente también es positiva. Entonces, aquí le empiezan a explicar de por qué toman esos signos y mire, ahora la tangente es proyectar de este lado esta medida. Esa es la cotangente. Y asimismo hace semejanza, bla, 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 y bueno, el secante, el cosecante. Igual esto no es que lo necesita aprendido de memoria, pero al menos es bastante interesante que usted lo trabaje. Mire, en el segundo cuadrante, lo mismo. Seno sobre coseno, hablan de que uno es positivo y el otro es negativo. Esto igual lo voy a resumir mañana en las clases que tengamos, ¿ya? Y vamos a explicar el todo sin tacos, que es la manera más reducida, ¿no? Pero llamo a su curiosidad a que trate de investigar. Mire, y ahí aparecen los benditos triángulos, ¿ya? La interpretación correcta, un poquito de identidades también. Así que, miren, aparece la tablita,
Hay unos compañeros que se aprenden las raíz loca. Hay un video de un gatito, bueno, ahí aparecen estos valores y ahí empieza usted a resolver estos problemitas. Y termina su primera sección. Ahí vienen las gráficas, que las gráficas son así mismo, miren. La gráfica del seno tiene este comportamiento, estas características, y bueno, miren, funciones por tramos, bla, 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 y bueno, cositas que se vuelven un poco más difíciles porque no lo leemos bien, ¿no? Mire, coseno es la gráfica, características, ahí asimismo le hacen, ¿no?, técnicas de graficación. Bueno, igual eso con problemas es mucho más fácil asimilarlo. Miren, la gráfica de la tangente y así sucesivamente. Miren, hay una gráfica para cada una de ellas. Miren, gráfica de la cosecante. Igual eso mañana lo explicamos más a detalle. Y bueno, eso es por alata, eso es algo ya para niños grandes. Y ahí sí viene, miren, funciones inversas. Y así mismo, este capítulo fluye creo que en 2 días, si no recuerdo mal. Pero bueno, eso es lo mínimo que debe recordar de funciones trigonométricas. Ya lo otro es avaricia. Sí, ya ese es el archivo. Igual ya mismo se los comparto a los grupos, ¿ya? O si alguien puede, compártalo a los grupos para reenviarlo. A ver, bueno, vamos a hacer algún problemita más de logaritmo. Recuerdo que mañana tienen taller. A ver, vamos a ver qué tal. Déjenme ver que si tengo un tallercito de logaritmos por aquí guardado. Ya, mire este de aquí. Ahí empezamos bonito. El referencial son los números reales y los predicados son p de x, signo de logaritmo base 2 de 2 menos valor absoluto de x igual a 1. Y q es mu de Euler a la menos x menos 1 igual a 0. Determina el conjunto de verdad para AP de x conjunción q de x, o sea, la intersección. A ver, recordemos algo. Si esto está asociado con signo, ¿qué quiere decir? Lo que está aquí adentro, ¿qué valor debe tomar? Signo de algo me da igual a 1.
Por lo tanto, debo yo acordarme que ese algo, logaritmo base 2 de 2 menos valor absoluto de x, tiene que ser mayor que el cero. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Ahora, adicional a eso, sí o sí, obligatoriamente, obligatoriamente, esto que está dentro del logaritmo debe ser ¿qué signo? 2 menos valor absoluto de x es mayor que el cero. Ojo, no es asunto mío, es el dominio de todo logaritmo. Para que el logaritmo exista, su argumento tiene que ser positivo. Por lo tanto, ese 2 menos valor absoluto de x tiene que cumplir esa idea. Ahora, hago la intersección y ahí tendríamos el resultado para p de x. Ahora, le pregunto, ¿cómo eliminamos un logaritmo base 2? Pongamos una base 2. Ya, perfecto, miren. La base 2 y la base 2 hace que esto se cancele y me quede 2 menos valor absoluto de x es mayor que 2 a la cero vale 1. Ok. Y esto lo mando para acá. Sería 2 menos 1. Ay, no, mejor para acá. Para que ya nos quede de este lado. Sería menos valor absoluto de x es mayor que 1 menos 2 y menos x es mayor que el menos 1. El negativo lo paso al otro lado, lo cual hace que ambos se consideren positivos a partir de ahora. ¿Y qué le pasa a la desigualdad? Vamos a cambiarle de colorcito. Debe cambiar de sentido. De mayor pasó a ser menor. Y esto es pan comido porque es la regla del sándwich, ¿verdad? Así tal cual. Sería valor absoluto de x es menor que, bueno, ya apliquémoslo mejor. El argumento x es menor que uno, pero mayor que el menos uno. Y esto también hay que resolverlo. En este caso, menos valor absoluto de x es mayor que el menos 2. Así que valor absoluto de x es 2, pasando el negativo al otro lado. Y cambiando la desigualdad, asimismo, pongámosle así, menor, me quedaría que x está menor que el 2, pero mayor que el menos 2. Excelente. Entre las dos cosas hago la intersección. Bueno, me puede servir hacer el esquema, ¿no? Ahí es la intersección. ¿Y dónde estaría el 2? Por acá, miren. Menos 2 y acá estaría el 2. Marcamos esta región. ¿Y qué nos quedó aquí? Esta parte. AP de X es igual a menos 1,1. Allí. ¿Ya? Eso es AP de X. Todavía nos falta Q. Pero Q es más sencillo, miren. Ahora, recordemos, ¿cuál es la restricción para el mu? Si el mu es igual a cero.
Cero. Ok, la restricción es que mi argumento Euler a la menos valor absoluto de x menos uno deba ser menor o igual que el cero. Esa es la restricción para que esto nos quede cero. Y me queda Euler a menos valor absoluto de x es menor o igual a uno. Ahora, teóricamente, ¿qué hacemos para cancelar un Euler? Logaritmo natural, perfecto. Logaritmo natural de Euler a la menos valor absoluto menor o igual al logaritmo natural de uno. Se cancela y queda menos valor absoluto menor o igual a cero, ¿no? Porque lo de aquí paso al otro lado, valor absoluto mayor o igual a cero, ¿no? Menos cero o cero es lo mismo. ¿Y esto cuándo se cumple? Cuando un valor absoluto es mayor o igual a cero. Los reales, ¿verdad? Siempre, sin importar qué valor, siempre es verdadero, ¿no? Así que para mí, aquí mi AQ de X es todos los números reales. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la intersección entre AP de X con AQ de X? La intersección de menos uno a uno con los reales. Usted cuando hace intersección de algo con los reales, eso queda algo. Así que ahí estaría la respuesta. ¿Ya? Mire, ahí estuvo uno fácil, guiño, guiño. A ver, mire, me dicen, grafique esta función y verifique verdadero o falso estas proposiciones. A ver, vamos. Para que intente hacer el gráfico. ¿Ya? ¿Le hicieron captura? Ya, perfecto. Ya, mire, bonito.
Ya, a ver, ¿cómo va el gráfico? ¿Cuál considera que es más sencilla al graficarse? La exponencial. Perfecto. Ahora, esa exponencial tiene modificaciones. ¿Cuáles son sus modificaciones? Ya, tiene una unidad hacia la derecha y una hacia abajo. Ya, excelente. Excelente, excelente. Ya. La exponencial tiene una asíntota, ¿verdad? Yo recomendaría que esa asíntota usted igual la marque para empezar a hacer el gráfico. A partir de eso nos empezamos a mover. Entonces vendría a ser hacia acá abajo, ¿no? Tiene una asíntota por aquí. La gráfica cortaba por aquí, en el punto 1, ¿verdad? Esa es la exponencial. Si yo la desplazo una unidad hacia la derecha, paso a estar por aquí. Y si la bajo, paso a estar por aquí, en el punto 1. Y como me dicen menores, entonces la gráfica solo llega justamente hasta este punto, miren. Así, sin incluir, ¿no? Perfecto. Hasta ahí. Comparen con sus gráficos. Igualito, ¿verdad? Ya, ahora, y en el logaritmo, a ver, va creciendo. Ahora, como recomendación, como la gráfica de aquí empieza en el 1, haga esta idea. Reemplácele el 1 aquí. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Logaritmo de 1, 0. Entonces, justamente coincide por aquí. Ahí coincide en ese punto.
y la gráfica es creciente o decreciente por la base un tercio. Decreciente. La gráfica debería ser algo así, confirme. Como corta en el uno, entonces debería pasar por aquí así, ya, así. Y tiene una asíntota en el 1 medio, no en el uno, en el 1 medio. La asíntota se forma cuando el argumento se hace cero. Así que 2x menos uno, 2x igual a uno y x igual a 1 medio. Hay una asíntota por aquí. Y esto se va para acá así. O sea, se desplazó hacia la derecha y se comprimió. Pero bueno, me interesa únicamente que empieza por ahí. Ese es el gráfico de f. YALA. Ahora, justificando dice, f es inyectiva, pero no sobreyectiva. La función es inyectiva, falso. Conjunción. No sobreyectiva, verdadero. Y cero conjunción uno, cero. F es biyectiva, falso. Condicional, la función es par, falso. ¿Cuánto es esto? Verdadero. F es impar, falso. Sí, solo sí. Ah, no, solo sí. Condicional. Es acotada, falso. Verdadero. Creciente, falso. O periódica en su dominio, falso. Ya, ahí está. Pura carpintería nomás. Las técnicas de graficación sería, por un lado, esto. Logaritmo un tercio de 2 paréntesis, x menos 1 medio. Desplazamiento de 1 medio y compresión. Eso sería. Se desplaza media unidad hacia la derecha y todo se comprime a la mitad. Por lo tanto, el desplazamiento hacia la derecha no es 1, sino 1 medio. Por eso la asíntota iba aquí. Imaginaria, ¿no? Pero hágalo más fácil. Igualelo a cero el argumento y saque la asíntota. Luego, dele los cortes en X y ya. Con eso y la forma de la gráfica, se saque el problema de encima. Bueno, listo, chicuelos. Mañana, no se olvide, mañana hacemos full trigo. Y en la noche, pues hacemos. Bueno, la PS es el día jueves, así que ahí vemos. Mañana en la noche vemos si hacemos más práctica o avanzamos un poquito más. Igual, no hay que dejar de lado trigonometría, ¿no? No se olvide. Ya falta poco, claro. Ya nos faltan 3 semanas nomás. Para bien o para mal, 3 semanitas nos quedan. Bueno, chao chicos, cuídense. Nos vemos mañana.